Continuamos con lo que habíamos quedado en el video anterior. Habíamos repasado el conjunto de los enteros, sus propiedades, e íbamos a iniciar el conjunto de los racionales. Este conjunto de números racionales también cumple las mismas propiedades de los naturales, las mismas propiedades de los enteros, esto es, la modulativa, inversa, todas estas propiedades que ya repasamos se cumplen en los números racionales. Pero ¿qué son los números racionales? Los números racionales son todos aquellos números que nosotros podemos escribir, de la forma a sobre b. Por ejemplo, menos 4 sobre 2 es un número racional, ¿sí? Si yo voy a pensar este 4 medios o menos 4 medios, lo puedo pensar como una división. 4 dividido 2 me da menos 2. Quiere decir que por eso todos los enteros, en este caso menos 2 es un entero, todos los enteros hacen parte del conjunto de los racionales. Por ejemplo, yo puedo pensar en tener, para escribir 3, el 3 lo puedo escribir como una división entre 12 dividido 4. ¿Sí? Entonces el 3, que es un entero, que también es un natural, lo puedo escribir como un racional. Ahora, el racional, debe tener la condición que sea diferente de 1. Entonces, por ejemplo, no puedo decir que 3 es lo mismo que 3 sobre 1. No, este no aplica para nivel de definición de número racional. Racional entonces es todo número que se puede escribir de la forma a sobre b, en donde b sea diferente de 1. Dentro de eso, entonces, por eso acá también coloco el 2 que es un entero, que ya sabemos que puede ser, por ejemplo, 24 sobre 12. Esto nos da 2. ¿Sí? Lo importante es que a y b sean enteros, y b debe ser distinto de 1. Lo mismo un tercio y menos 7 quintos también son números racionales. Entonces, esos números racionales, por ejemplo, cuando yo tengo, digamos, 6 quintos, cuando yo tengo 6 quintos, este número me queda como 1.2. Entonces, estos números decimales, que los que tienen decimales también son números racionales. ¿De dónde vienen los números decimales? De hacer esta división. Cuando yo hago esta división, obtengo ese 1.2, los números decimales. Y en algunos casos, por ejemplo, como un tercio, yo puedo tener que esta respuesta es 0,33333. A este número se le llaman periódicos. Aquí uno le coloca una rayita arriba indicando que el número se repite infinitamente. Entonces esto uno lo escribe 0,3 con una rayita arriba indicando que esto es infinito. ¿Sí? Cuando uno está haciendo ejercicios, entonces uno generalmente uno toma 2 decimales, 3 decimales, en fin. Y en estos que tienen infinitos, pues se genera un error que depende del nivel de ejercicio que uno esté trabajando, va a ser mayor o menor ese error. ¿Listo? De esta manera entonces nosotros podemos definir los números racionales. Ahora, esos racionales, nosotros vamos a hablar que tienen aparte de las propiedades que nosotros hablamos de la modulativa y las que hemos venido mencionando, tienen unas propiedades a nivel de cocientes. Estas propiedades, lo que aquí estamos viendo aquí estamos sintetizando 7 propiedades y algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, la primera para nosotros saber si dos cocientes o dos números racionales son iguales es hacer un producto cruzado. Miremos acá. Este cruzado mire que acá dice, estos son iguales, esta fracción es iguales si A por D, o sea, este cruce con este cruce, esas multiplicaciones nos dan iguales. Un ejemplo de eso es este, mire, 2 por 15 nos da 30 y 5 por 6 nos da 30. Entonces nosotros podemos saber que esas dos fracciones son equivalentes, son fracciones equivalentes. Se dice que son equivalentes porque aunque no son las mismas, 6 quintos no
6 quinceavos, perdón, no está escrito de la misma manera que 2 quintos, pero ambas están ubicadas en en el mismo punto de la recta numérica. Representan el mismo número. Ahora, otra propiedad, esta segunda propiedad, aquí dice que A por D y B por D, este número se puede cancelar. Siempre y cuando acá nosotros estemos hablando de multiplicación. Por eso acá nosotros decimos 2 por 3 y 5 por 3. 2 por 3, 6, 5 por 3, 15. Usted puede hacer la división. Puede, si quiere, verificar que 6 sobre 15, ¿sí? Que ya lo tenemos, da lo mismo que 2 quintos. Pero esto lo utilizamos para simplificar fracciones, descomponer el número en factores primos y vamos aquí, mire, simplificamos. 1 arriba, 1 abajo. Y nos queda 2 quintos. Otra tercera propiedad nos dice que no nos interesa en dónde está el signo. Mire, está aquí en la parte de abajo, o puede estar en la parte de arriba, o puede estar en el centro. Independientemente de donde esté el signo menos, la fracción va a ser siempre la misma. Ahora, generalmente el menos de la fracción, ¿dónde se coloca? Esta es la notación que nosotros más vamos a usar. Esta es la notación que menos se va a usar. Pero cualquiera de las tres es válida. ¿Listo? No hay ningún problema. Una cuarta propiedad habla de este tipo de fracciones. Estas son fracciones que se llaman homogéneas. ¿Y por qué se llaman homogéneas? Porque el denominador es el mismo. Cuando nosotros tenemos fracciones homogéneas, entonces el denominador lo dejamos y lo que hacemos es sumar los numeradores, A más C. Entonces, el ejemplo acá es 2 quintos más 9 quintos. Como son homogéneas, este es el mismo, entonces lo que nosotros hacemos es dejar el denominador el mismo y hacemos entonces la suma de numeradores. 2 más 9 nos da 11 quintos. Otra propiedad hace referencia a que yo puedo amplificar esta fracción por este denominador, amplificarlo acá por D y esta amplificarla por el otro denominador, eso quiere decir por B. Cuando yo amplifico, la amplificación hace referencia a este fenómeno que nosotros teníamos acá, ¿sí? Por ejemplo, sería el proceso contrario. Nosotros tenemos 2 quintos. Yo puedo amplificarlo, quiere decir, voy a multiplicar arriba y abajo por el mismo número, en este caso por 3, y me va a quedar la fracción que es 6 quinceavos, ¿sí? A eso es a lo que yo le llamo amplificar, que tanto el numerador y denominador crezcan al mismo tiempo en la misma proporción. Entonces, en esta propiedad que nosotros tenemos acá, en esta propiedad que dice A sobre B más C sobre D, lo que nosotros hacemos es amplificar esta fracción para que nos quede, perdón, aquí no es B, sino es, vamos a borrar esto, aquí es D, arriba y abajo por D, y acá arriba y abajo por B. De tal manera que B por D y DB, recuerde la propiedad conmutativa, aquí hay una multiplicación, o sea que B por D es igual a D por B, es exactamente lo mismo. Quiere decir que son homogéneas y al ser homogéneas dejamos el mismo denominador y la parte de arriba nos va a quedar. Nos vamos a concentrar en los numeradores A por D y el otro es C por B, que es lo mismo que B por C. ¿Por qué se escribe B por C? Porque generalmente cuando nosotros estamos hablando en el álgebra, las letras se escriben en orden alfabético. En este caso la B, su posición en el alfabeto, es anterior a la C. Esto lo podemos ver en este ejemplo, que es 2 quintos más 4 tercios. Vamos a amplificar este por 3 y este lo vamos a amplificar por 5. ¿Sí? Entonces, 5 por 3, 15, 3 por 5, 15, son homogéneas, entonces el denominador es 15. Y acá nos queda 2 por 3, 6, 4 por 5, 20. Sumamos esos dos numeradores, 6 más 20 nos da 26. ¿Listo? Esta es otra propiedad. La sexta propiedad que aquí encontramos, vamos a borrar esto, la sexta propiedad que nosotros encontramos
hace referencia a la multiplicación de cocientes, y la multiplicación de cocientes va de lado. Mire, esto va de lado, se multiplica de lado. Entonces, en la multiplicación de cocientes, perdón, se va de lado, se multiplica de lado. Entonces, por ejemplo, 2 quintos por 7 tercios, entonces lo que nosotros hacemos es multiplicar acá de lado. Y nos queda 2 por 7, 14 y 5 por 3, 15, respetando el 2 por 7 que es el numerador y 5 por 3 que es el denominador. En la división el asunto cambia, ¿sí? El asunto cambia. Una de las estrategias para la división es colocar un cambio acá de división a multiplicación. Y el denominador, este denominador que es c sobre d, le damos el giro, colocamos, a eso se le llama recíproco, el recíproco. ¿El recíproco qué es? Por ejemplo, yo tengo 2 tercios, su recíproco es 3 medios. ¿Qué es el recíproco? Cambiarlos de posición, ¿sí? Eso es el recíproco. Entonces, para la división de los cocientes, lo que nosotros hacemos es cambiar el signo de división por el de multiplicación. Y este cociente lo colocamos como recíproco. ¿Listo? Entonces, y ya nos queda transformado en una multiplicación como acá lo tenemos. Y nos queda entonces, como ejemplo, 2 quintos dividido 7 tercios. ¿Qué hacemos? Este 7 lo cambiamos de posición, el 3 también cambiamos de posición y el signo también lo cambiamos de posición. ¿Listo? Entonces esto nos queda 2 quintos, ya nos quedó en terreno conocido que es la multiplicación 2 quintos por 3 séptimos. Note la diferencia entre estos dos. Y lo que hacemos es hacer una multiplicación de cocientes y eso nos queda 2 por 3, 6 y 5 por 7, 35. De esa manera entonces nos queda las propiedades de los cocientes a nivel de los números racionales. Otro conjunto de números que pertenece a los números reales es el de los números irracionales. Estos números irracionales no se pueden escribir de la forma a sobre b. No hay forma de hacerlo. Yo le invito para que mire este número pi. En términos generales es 3.141592. Son los primeros 6 decimales. Usted va a encontrar páginas en internet en donde encuentra los 1000 primeros decimales. ¿Sí? Una de las características de los números irracionales es que el número de decimales es infinito. Y a diferencia de los racionales, ¿se acuerdan cuando hablábamos de 1 sobre 3 y decíamos que esto era 0,3? Pues sí, también tiene infinitos números decimales, pero todos estos se repiten en grupo. Para los números irracionales, estos números no se repiten, todos son distintos. Entonces, por ejemplo, el número pi, representa 3.141592 con más números. ¿Listo? Raíz de 2, tampoco. No hay una forma, eso es 1,41 con muchos decimales, infinitos decimales. Raíz cúbica de menos 4, ¿listo? Todos esos son números que no se pueden escribir de la forma a sobre b. Listo, yo no puedo decir que el a sobre b sea, por ejemplo, pi sobre 1. Este es un número ya irracional y el 1 pues es un entero, pero no nos sirve dentro de la definición de números irracionales. ¿Listo? Ese conjunto de números irracionales es fundamental. Generalmente no se le hace mucho énfasis a este conjunto a nivel de su estudio, pero es fundamental. ¿Listo? Bien. De esa manera entonces nosotros logramos obtener el conjunto de los números reales. Y en el siguiente video estaremos enfatizando un poco más en sus propiedades y en algunas características de los reales. Muchas gracias y hasta el próximo video.